Jóvenes, buenos días. Quien les habla es el profesor Lidman Huacán Paxi, ¿sí? El día de hoy vamos a continuar trabajando en la balota de localización geográfica del Perú. Ojo con eso, ¿ya? La última clase, profesor, ya hemos tocado ciertos puntos importantes de este tema, ¿no? Hemos hablado sobre los puntos extremos, la ubicación matemática, la ubicación térmica, los puntos notables. ¿Te acuerdas que hemos hablado del punto más frío, punto más cálido, punto más lluvioso? Hemos hablado de las fronteras, ¿no? Bueno, el día de hoy, profesor, nos toca hablar sobre el Perú político, profesor, ¿ya? Nos toca hablar sobre la extensión, nos toca hablar sobre la división política del Perú, ¿ya? Vamos a hablar, profesor, en este momento del Perú político. Cuando hablamos del Perú político, profesor, vamos a hablar del área continental. El área continental del Perú es 1.285.215,60 kilómetros cuadrados, ¿ya? A ver, otra vez, mira, lo vamos a resaltar, ¿ya? 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Oye, profe, ¿en verdad nuestro país es muy grande, sí o no? Claro, pe hijo. Aunque no lo creas, profesor, estamos entre los 20 países más grandes de todo el mundo. ¿Ya? Profe, somos grandes, de un tamaño inmenso. ¿Y por qué no somos ricos, profesor? Ya tú sabes la respuesta, hijo, ¿no es cierto? Ojo con eso, mira acá, ¿ya? Y cuando eso es solamente el área continental, la superficie continental. Ahora vamos a hablar de la superficie oceánica, profesor. Profe, oceánica también tenemos el mar peruano, el mar más rico del mundo, ¿sí o no? Oye, tenemos, profesor, una superficie de 626.240 kilómetros cuadrados. Mira, 626.240 kilómetros cuadrados. Profe, es considerado como el mar más rico del mundo. En el Perú, profesor, y es considerado como la cuarta región tradicional. ¿Te acuerdas, no es cierto? Ahí está, profesor, ¿ya? Oye, profe, hablamos de la superficie insular. Cuando hablo de la superficie insular me refiero a las islas e islotes. ¿Cuánto tiene, profesor? 133.040 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Ojo con eso. Y el perímetro total del Perú, profesor, es 10.153 kilómetros cuadrados. A ver, mira este lado. Cuando hablo del perímetro, profesor, del perímetro, hablo de todo el contorno de nuestro territorio nacional. ¿Listo? Esto es el perímetro, el contorno de todo el territorio nacional. Y por último, profesor, estamos hablando del litoral. Y el litoral, profesor, es toda esta parte que tú ves de color azul, desde el departamento de Tumbes hasta el departamento de Tacna. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿ya? Ojo con eso, de acá desde Boca de Capones hasta el hito número 1. ¿Cuánto hay, profesor? 3.080 kilómetros. Esto, profesor, solamente es el litoral, 3.080 kilómetros, con penínsulas, bahías, cabos, ensenadas, etcétera, profesor. ¿Listo? Oye, profe, si tú te das cuenta, el Perú, profesor, es un país muy grande, ¿no es cierto? Y es por eso, en cuanto a la ubicación de tamaño, profesor, en el mundo nosotros ocupamos el puesto número 19. Número 19, profesor, no te vas a olvidar, ¿eh? Profe, ¿cuál es el país más grande? Rusia, profesor. Profe, ¿y cuál es el segundo más grande, profesor? Canadá. El tercero, Estados Unidos. El cuarto, Brasil, profesor, ¿no? No te vas a olvidar, ¿ya? Esto es en el mundo. En América, profesor, en América, cuando hablo de América, hablo pues de América del Norte, Sur y Centro, ¿ya? En América, profesor, somos el sexto país más grande. El más grande en América, Canadá. ¿Qué sigue Estados Unidos? ¿Qué sigue Brasil, profesor? Argentina, México y Perú, profe. ¿Ya? Oye, Latinoamérica, profesor, el cuarto. Cuando hablo de Latinoamérica, profesor, me refiero a América Central y América del Sur. ¿Ya? Latinoamérica, el país más grande, profesor, Brasil. El segundo, Argentina. El tercero, México. El cuarto, Perú, profe. En Sudamérica solo hay dos países más grandes que Perú. Brasil y Argentina. Por ende, profesor, ocupamos el tercer puesto, ¿ya? No te vas a olvidar, ¿ah? Somos el tercer país más grande de Sudamérica. Profe, si somos el tercer país más grande de Sudamérica, ¿por qué no tenemos un gran desarrollo económico? Te vuelvo a decir, tú ya sabes la respuesta. Es por eso que tienes que decir a tu papá que vote bien, hijo, ¿ya? A ver, mira acá, ¿ya? Vamos a hablar de la famosa división política del Perú. División política del Perú, ¿ya? Cuando hablamos de la división política del Perú, vamos a hablar de las regiones, vamos a hablar de los departamentos, de las provincias y los distritos, ¿ya? Profe, tenemos en total en el Perú, profesor,
25 regiones. Profe, pero ¿desde cuándo tenemos regiones? Esto lo tenemos desde el año 2002, ¿ya? No te olvides, profesor, que el señor que está en Estados Unidos, prófugo del Perú por si acaso, el señor Alejandro Toledo en el año 2002, profesor, implanta la famosa regionalización, ¿no es cierto? La regionalización en el cual tenemos 25 en el Perú, ¿ya? En Arequipa, profesor, nuestro presidente regional, nuestro gobernador regional es el señor Elmer Cáceres Yica, ¿no? Que no sabemos qué está haciendo contra el COVID, ¿ya? Por ahí aparecerá, ¿ya? Oye, profito, y acá, profe, no te vas a olvidar que tenemos 24, no sé 24, mira, tenemos 24, pero 24 departamentos, profesor. 24 departamentos en el Perú, ¿ya? Oye, tenemos 196 provincias en el Perú, ¿ya? Ojo con eso. Y 1874 distritos, ¿ya? Ojo con eso. A ver, otra vez, mire, yo te he dicho, 25 regiones, ojo, recién esto se implanta, te he dicho, ¿en qué año te he dicho? 2002. ¿Qué gobierno te he dicho? Alejandro Toledo, ¿sí o no? 24 departamentos, 196 provincias y 1874 distritos, profesor. Estos profesores tienen, cada uno tiene su propia autoridad. Acá tenemos el gobernador regional, tenemos profesor acá, obviamente, región y departamento es lo mismo, ya no te vas a olvidar, ojo, ¿ya? Oye, profe, tenemos profesor acá, el alcalde provincial y el alcalde distrital. Estos tres entes, o estas tres autoridades, profesor, se eligen cada 4 años, ¿no? Ya falta poquito para que se vaya nuestro gobernador regional, ¿no? Oye, mira acá, ¿ya? Profe, también tenemos, profesor, acá tipos de límites. La clase pasada hemos hablado de los tipos de límites, ¿de acuerdo, sí o no? Naturales, profesor, ¿cuáles naturales? Profe, accidentes. Accidentes geográficos. ¿Y cuáles son los accidentes geográficos que sirven como límites entre dos países? Están pues las cordilleras. Yo te dije que las cordilleras eran conocidas como Divortium Aquarium. ¿Te acuerdas, no es cierto? Las cordilleras Divortium Aquarium. También, profesor, tenemos ahí los lagos y las lagunas, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí con Ecuador tenemos un límite en la famosa Cordillera del Cóndor. Tenemos un límite natural, profesor, acá con Colombia, el famoso río Putumayo. La clase pasada lo hemos hablado. Con Brasil, el río Yavarí, profesor, el río Yavarí. Con Bolivia, profesor, tenemos acá, profe, el famoso lago Titicaca, ¿sí o no? Ya, pues son límites naturales, accidentes geográficos. También, profesor, las talhues de los ríos. ¿Qué es una talhue, profe? Es el punto más bajo de los ríos, ¿no? La parte más profunda de un río. Se le denomina talhue o también se le va a denominar vaguada, no te vas a olvidar, ¿ya? También lagos y lagunas. Y cuando hablamos de artificiales, profesor, estamos hablando básicamente de los famosos, de las famosas coordenadas geográficas, ¿ya? Y las coordenadas geográficas están conformadas por las líneas geodesias y los famosos hitos. Los hitos son muros pequeños, profesor, que se van a establecer entre dos países, cuando no hay límites naturales, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí con Chile, profesor, tenemos un límite natural y se han implantado, profesor, 80 hitos, del hito número 1 hasta el hito número 80 en la frontera con Bolivia, profesor, ¿ya? Son muros pequeños de 1,5 metros más o menos, en el cual se implanta la coordenada geográfica, ¿ya? Profe, tipos de límites lo hemos vuelto a hacer, no te vas a olvidar. ¿Y por qué es importante hablar de eso, profesor? Para hablar de, profesor, de los tratados importantísimos. Ahora vamos a hablar de los principios fronterizos. Hay dos principios que se han implantado, profesor, en toda América. El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Mira, uti possidetis y libre determinación de los pueblos. ¿Ya? Profe, ¿qué es el uti possidetis, profesor? El uti possidetis indica, así como poseéis, así poseáis. ¿Ya? Mira lo que dice, mira. Así como poseéis, así poseáis, profesor. Eso indica, profesor, que yo si poseía no sé, una propiedad hasta un determinado año, esa propiedad va a seguir siendo mía. Nadie me la puede quitar. Este principio se ha implantado en el año de 1810. ¿Ya? En este año, profesor, inician las grandes revoluciones. Profe, ¿cómo que revoluciones? Es que en este año, profesor, surgen nuevos estados.
Estados que tenían ganas de crecer como tal, como nación, como Estado, como potencia, profesor, ¿no? Querían surgir, querían expandirse, querían más territorio, profesor. Por ende, profesor, las grandes potencias de ese entonces, los grandes estados de ese entonces, profesor, dijeron, alto, tranquilo, compadre, tranquilo. Vamos a implantar este principio fronterizo en el cual nadie puede quebrantar. Es el famoso uti possidetis, profesor. Así como poseéis, así poseáis. Quiere decir que si yo, profesor, nación grande, profesor, país grande, poseía un territorio hasta el año de 1810, ojo con eso, me seguía perteneciendo, profesor, sí o sí. Pero si yo lo he poseído después del año de 1810, ya no me pertenece. Entonces cualquier país viene y se lo agarra, profesor. ¿Ya? Ojo con eso. Luego viene la libre determinación de los pueblos. La libre determinación de los pueblos, profesor, es muy sencillo. Mira lo que dice, mira, el pueblo elige a qué estado pertenecer. Mira lo que dice, ¿ah? El pueblo elige a qué estado pertenecer, profesor. Profe, mediante una consulta popular, un plebiscito, un referéndum, etc. Acá ya se practica pues la democracia. Y como aquí ya se practica la democracia, profesor, este pues es el principio más importante de los dos, la libre determinación de los pueblos. Este principio se supone que se iba a implantar después de la guerra con Chile en el año 79, ¿no? Se firma el Tratado de Ancón en el año 83, profesor, en el cual nosotros cedemos a Chile voluntariamente, entre comillas, Tacna y Arica por 10 años y posteriormente, profesor, íbamos a realizar un plebiscito, ¿no? Cosa que nunca se hubo. ¿Ya? A ver, hasta aquí, profesor, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ya hemos hablado, profesor, del área continental, del área oceánica, te has percatado que somos un país muy extenso, profesor. Hemos hablado de la división política del Perú, las regiones, departamentos, provincias y distritos. Hemos hablado de tipos de límites y los principios fronterizos. Nos toca hablar de algo muy importante, profesor. ¿De qué vamos a hablar, profe? De los tratados, ¿ya? En este mismo momento, profesor, vamos a pasar a hablar de los tratados, profesor. Los tratados que hemos firmado, profesor, con diferentes países vecinos. ¿Cuáles son esos países? Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Yo te los he mencionado en la clase pasada, ¿te acuerdas, sí o no? Hemos hablado de límites. ¿Cuánto limitamos con Ecuador? 1529, profe, muy bien. ¿Cuánto limitamos con Colombia? 1506 kilómetros. Brasil, 2822 kilómetros. ¿Cuánto con Bolivia, profe? 1047 kilómetros. ¿Y Chile, profe? 169 kilómetros. No deberíamos de limitar, profe, obviamente, ¿no? Pero ya a raíz de estos tratados, profesor, lamentablemente limitamos con Chile, ¿ya? A ver, hablemos de los tratados. Profe, aquí tenemos el primer tratado, profesor, con Ecuador. Es el famoso Protocolo de Paz, Amistad y Límites Río de Janeiro. Mira, Protocolo de Paz, Amistad y Límites Río de Janeiro. Se ha firmado el 29 de enero de 1942, profesor. Ojo con eso, ¿ya? Este tratado, profesor, se firma a raíz de un conflicto que tenemos por el cierre de frontera en la famosa Cordillera del Cóndor, ¿ya? La Cordillera del Cóndor, profesor, tenemos un conflicto ahí en el departamento de Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, con Ecuador. Gracias a eso, profesor, hemos tenido dos guerras, profesor, con Ecuador. La guerra del Cenepa y la guerra del Falso Paquilla. Y aunque no lo creas, profesor, son las únicas guerras que ganamos. Pero a pesar de que hemos ganado la guerra, hemos perdido territorio, ¿ya? Por gusto hemos peleado, hijo, ¿ya? Oye, después del protocolo de paz, amistad y límites Río de Janeiro, viene la famosa declaración de Itamaraty, firmado el 17 de febrero de 1995. Esta declaración de Itamaraty, profesor, se firma a raíz del cese de hostilidades. Profe, estábamos en guerra, profesor, y Ecuador se dio cuenta que no podía con nosotros y nos ha incentivado a hacer un acto de paz. Eso se ha dado, profesor, por los garantes de ese entonces. Estaban en esos garantes Estados Unidos, estaba Chile, profesor. Garantes que han impulsado en la declaración de Itamaraty, ¿ya? Incluso acá se crea una organización llamada MOMEP, Movimiento Observador Militarizado Ecuatoriano Peruano, profesor, ¿ya? Oye, y luego viene el acta presidencial de Brasilia, firmado el 26 de octubre de 1998 en el gobierno del señor Alberto Fujimori. Te decía que hemos ganado la guerra, ¿no? De la guerra del Falso Paquilla, la guerra de Cenepa, profesor. Pero en el 98 el señor Alberto Fujimori, profesor, este señor presidente, si se le puede llamar señor, regala el territorio, pues, profe. Comienza a regalar, profesor, los 78 kilómetros de la Cordillera del Cóndor.
No contento con eso, regala 1 kilómetro cuadrado de la provincia de Tihuinza, profesor. No contento con eso, profesor, el Perú construye carreteras binacionales. O sea, ganamos la guerra, profe, sacrificamos la sangre peruana para perder territorio, profesor, ¿no? Una desgracia ahí con las autoridades, ¿ya? Luego, profesor, en Colombia tenemos el Tratado de Salomón Lozano, firmado, profesor, el 24 de marzo de 1922. Esto se ha dado en el segundo gobierno del famoso Augusto Bernardino de Leguía, Augusto B. Leguía, ¿no? El famoso oncenio de Leguía. Profe, aquí, profesor, el Perú, como ya es de costumbre, profe, cede pues territorio, el famoso trapecio amazónico. ¿Ya? No te vas a olvidar, ojo con eso, ¿ah? Y tenemos como límite acá, profesor, se establece como límite el famoso río Putumayo. Acá está el río Putumayo, ¿no? Afluente, profesor, por la margen derecha del famoso río Amazonas. ¿Ya? También tenemos, profesor, con Brasil 2 tratados. El Tratado de Aponte Herrera, firmado el 23 de octubre de 1851, y, profesor, el Tratado Velar de Río Branco, firmado, profesor, el 8 de septiembre de 1909. En 1909 también gobernaba, profesor, el señor Augusto Bernardino de Leguía durante su primer gobierno, ¿sí o no? Claro. En estos tratados, profesor, se va a delimitar, profito, se va a delimitar tanto la margen superior del río Yavarí, afluente del río Amazonas, como la parte inferior, profesor, de la frontera del Yavarí hasta el río Acre y Aberija. ¿Ya? Se delimita, profesor, y se pone fin a este conflicto que teníamos con la poderosa Brasil. ¿Listo? Más abajo tenemos el Tratado Osma-Villazón, profesor. ¿Ya? Oye, con Bolivia, el primer tratado Osma-Villazón, que se firma el 23 de septiembre de 1902. Aquí, profesor, tenemos conflictos, profesor, con Bolivia en cuanto a la frontera, profe, la frontera con el río Suches. Ellos decían, no, es más acá, Perú, no, es más allá, profesor. Y al final, profesor, ponemos como límite, profesor, el río Suches, afluente por la margen superior del famoso lago Titicaca. Hoy en día actúa como límite natural, ¿ya? Y en el Tratado Polo Bustamante, profesor, que se firma el 17 de septiembre de 1909, también con el gobierno de Augusto Bernardino de Leguía, profesor, ponemos fin a los problemas fronterizos con Bolivia, ¿ya? Desde el río, profesor, ya no es el río Suches ahora, profe, acá ya no, ya el río Desaguadero, la meseta de Ancomarca, profesor. Y con Chile, profesor, para terminar, tenemos 3 tratados. El Tratado de Ancón, el Tratado de Lima y el Acta de Cumplimiento del Tratado de 1929, o sea, el Acta de Cumplimiento del Tratado de Lima, profesor. Estos tratados se han dado a raíz no de un problema fronterizo, se han dado a raíz, profesor, de la Guerra de 79. La Guerra del 79, la conocida Guerra del Pacífico, en la cual el Perú no tenía, profesor, nada que hacer, pero por ayudar a nuestros amigos bolivianos, nos metemos en un conflicto, profesor, y perdemos territorio, ¿no? El Tratado de Ancón se firma, profesor, porque Perú estaba perdiendo, ya había perdido, mi profe. Se ha firmado, profesor, el 20 de octubre del año 83. O sea, la Guerra del Pacífico dura 4 años, profesor. Ya, no te vas a olvidar, ¿ah? En el año 83, profesor, el Perú decide ceder, profesor, Tarapacá. O sea, Chile se agarra a Tarapacá. Tacna y Arica, profesor, quedan para Chile por 10 años. Después de los 10 años, profesor, iba a haber un plebiscito. Nunca se ha dado el plebiscito. ¿Ya? Profe, a raíz de que nunca se ha dado el plebiscito, llegamos al Tratado de Lima, que ya ha firmado, profesor, el 3 de junio de 1929. También con el señor Augusto Bernardino de Leguía, profesor, este pata firmó tratados que da miedo, ¿sí o no? Oye, profe, en este año, profesor, el Perú, profito, logra recuperar Tacna, pero Arica, profesor, la pierde por completo. ¿Ya? Tacna otra vez, profesor, regresa al territorio nacional y perdemos completamente Arica. Pero como el Perú se achora, profesor, le dice, oye, ya, hermano, yo te voy a dar Arica, pero tú haz algo por mí. Y por ende Chile se compromete, se compromete a construir, profesor, un puerto marítimo, un ferrocarril y unas aduanas, profesor. Se compromete. Iba a construirse, profesor, en territorio chileno, pero iba a ser administrado por peruanos, ¿no? Oye, profe, pero al final nunca lo hicieron, ¿ya? Y el acta de cumplimiento del Tratado de 1929, a raíz de que no se han cumplido los puntos establecidos en el Tratado de Lima. Por ahí dice acta de cumplimiento del Tratado de 1929, acta de cumplimiento del Tratado de Lima, firmado el 13 de noviembre de 1999. ¿Quién lo ha firmado, profesor? Alberto Fujimori. Si tú te das cuenta, profesor, los presidentes que han firmado más tratados son el señor Augusto Bernardino de Leguía y el señor Alberto
Kenya Fujimori, profesor, ¿ya? Muy bien, a ver, de paso rápido, ¿ya? Tratados, he dicho, Ecuador, ahí está, Protocolo de Paz, Amistad y Límites, Río de Janeiro, Río de Janeiro. Declaración de Ita-Maratí, profesor. Y el acta presidencial de Brasilia. Colombia, solo tenemos uno, el Tratado Salomón-Lozano. ¿Cómo se llama de hecho? Tratado Salomón-Lozano, profesor. Con Brasil, acá tenemos el Tratado da Ponte Herrera. ¿Cómo se llama el tratado? Da Ponte Herrera. Tenemos el Tratado Velarde Río Branco. ¿Cómo te he dicho? Tratado Velarde Río Branco. Con Bolivia, el Tratado Osma Villazón. ¿Cómo se llama el tratado? Osma Villazón. Y tenemos el Tratado Polo Bustamante. Pero, profesor, con ellos tenemos conflictos en cuanto a fronteras, ¿sí o no? Claro, profe. Pero con Chile no tenemos tratados gracias a la Guerra del Pacífico, la Guerra del 79, ¿no? El Tratado de Ancón, profesor, el Tratado de Lima y el acta de cumplimiento del Tratado de Lima, ¿ya? Muy bien, hijo. Si tú te has percatado, profesor, en todos los tratados el Perú ha perdido territorio, profesor, ¿ya? Como siempre, hijo, ¿ya? A ver, mira acá. No te olvides, profesor, que con esto estamos concluyendo la balota de localización geográfica del Perú. Esta es la parte 2 de la balota de localización geográfica del Perú, ¿ya? Lo que sí te pido que nunca te olvides es que somos uno de los países más grandes del mundo. Y como tal, profesor, tenemos que ser también una gran potencia, ¿no? Tú lo vas a poder hacer, hijo, ¿ya? En tus manos está el cambio. Muy bien, muchachos, conmigo serás una próxima oportunidad. Recuerda que esto tiene que estar en el cuaderno completamente copiado, hijo, ¿ya? Muy bien. Recuerda esto, yo me quedo en casa.